El maestro Rafael Acuña es parte de nuestro equipo de instructores altamente calificados con más de 30 años de experiencia. Cuenta con certificaciones en los siguientes sistemas de gestión: ISO 9011-2018, 9001-2015, 14001-2015, 45001-2018 y además en IATF 16949-2016, Core Tools y auditor de procesos BDA 6.3. Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren. El día de hoy quiero platicar con ustedes un tema interesante sobre lo que conocemos como el Business Continuity Plan o el Plan de Continuidad de Negocio. Es un tema importante de auge que me gustaría compartir con ustedes para que lo fuéramos comprendiendo. Nosotros como administradores, hay un dicho, un proverbio que dice que al mejor cazador se le va la liebre. Nosotros cuando estamos administrando negocios podemos tener fluctuaciones, que estas fluctuaciones nos causan incertidumbres. Y esas incertidumbres pues no las podemos planear todas. Vamos a trabajar en lo mejor que se pueda para que no se nos vaya la liebre. Por ello, el objetivo de este curso, de esta plática, es que comprendamos cómo funcionan los métodos de continuidad de negocio en las organizaciones. Como les comento, en la actualidad muchas industrias están buscando la mejor metodología para controlar lo que son sus incidentes, sus riesgos, a través del método de Business Continuity Plan. ¿Qué es un plan de continuidad de negocio? Van a ser una serie de actividades en las que debemos de entenderlas perfectamente y ordenarlas con el fin de estar preparados para cualquier evento que no esperemos. Por ello, tenemos que determinar todo lo que son los procesos críticos y con ello empezar a trabajar con actividades ya recomendadas, planes de contingencia, de emergencia, de vuelta a la normalidad, que estaremos explicando a continuación. El plan de continuidad de negocios lo hemos venido trabajando en la institución con el fin de que la gente lo vaya comprendiendo y por ello tenemos que trabajarlo conjuntamente. Actualmente muchas organizaciones a nivel internacional están trabajando en metodologías. Aquí estoy poniendo ejemplos, que hay una norma que es la 22301 de ISO, que habla de una continuidad de negocios. Lo han enfocado mucho a la cadena de suministros y hay empresas como el IAG que lo exige en el M12, que es un documento requerido por ellos y habla también sobre la continuidad de negocio. ¿Por dónde empezar? Vamos a empezar entendiendo la planeación del plan de negocio. Esta planeación de negocio es una metodología que vamos a seguir propia de la institución. ¿Por dónde comenzar? Nosotros, para controlar lo que es la continuidad de negocio, tenemos que estar conscientes de nuestro contexto. Y similarmente que como lo practicamos en los sistemas IATF 9001, 45, 14, todos nos exigen que trabajemos en el contexto organizacional. Y entonces es importantísimo que para hacer un plan de continuidad de negocio nos posicionemos en el contexto de la organización. Este contexto de la organización, como lo ven en la pantalla, es importante que lo veamos y lo pivoteemos desde el punto de vista eventos que pueden afectarnos en la continuidad de negocio. Aquí estoy poniendo los eventos de origen externo, que son los de origen climático, como huracanes, terremotos, que pueden parar continuidad de negocio. Los sociales, en los sociales vemos la pandemia que ahorita nos pegó muchísimo, puede haber cuestiones de terrorismo, vandalismo, narcotráfico, cosas de este tipo que tenemos que entender y trabajar sobre esos eventos que nos pueden afectar nuestro negocio. Hay otros, como son los tecnológicos, en el caso de que falle la tecnología o esté cambiando, los comerciales, cuando se contraen los mercados, cuando hace falta ausencia de chips, como lo que está pasando últimamente. Entonces, por favor, es importante que cuando hacemos nuestro análisis del contexto y estamos implementando normas como el IATF, el 9001, el 45, también empecemos a considerar este tipo de eventos porque realmente vienen correlacionados y realmente atacan directamente a la continuidad del negocio.
Como es bien sabido, el contexto interno de la organización lo tenemos en la planta también, y tenemos eventos de tipo explosiones, incendios, accidentes, que pueden parar también momentáneamente nuestro negocio. Los hay también los robos, el sabotaje, la rotación de personal, o sea, ausencia de personal. Todo ese tipo de eventos a nivel interno en nuestro contexto los estamos viviendo. Entonces, por favor, cuando hagan su análisis del contexto, consideren los posibles eventos que pueden tener a nivel externo y a nivel interno. Entonces, con la primera fase que tenemos en la determinación del contexto, determinar el contexto externo y determinar el contexto interno, posteriormente tenemos que sacar todos los eventos posibles que son aplicables a nuestro negocio de ese contexto. Ya que los tenemos determinados, lo consiguiente es hacer un análisis de riesgo de estos eventos. ¿Para qué hacemos el análisis de riesgos? Para determinar las acciones preventivas y tratar de evitar que esos sucesos no nos ocurran. Entonces, del análisis de riesgo decimos que salen las acciones preventivas. Existen diferentes tipos de análisis de riesgo, hay herramientas como el AMEF, los diagramas de árbol, causa-efecto, o sea, hay mucha herramienta, hay una norma que recomendamos que es la ISO 31010, para que la lean y vean todas las herramientas que hay para el análisis de riesgo. Pero lo importante del análisis de riesgo es llegar a las acciones preventivas, y todas esas acciones preventivas van a formular el tercer paso, que es el plan de control que vamos a tener para desastres. Entonces tenemos que tener plan para prevenir todos los desastres que nos pueden ocurrir. Entonces ahí vamos a encaminar todas las actividades que vamos a tener para evitar los riesgos en caso de que se presente un desastre. Estamos trabajando preventivamente. Es importante entender que después del plan de desastres, que son todas las acciones preventivas, tenemos que planear las contingencias que nos pueden ocurrir. Es decir, el plan de prevención de desastres son actividades bien ordenadas y organizadas para prevenir que nos ocurra. Pero así, si nos llega a ocurrir, tenemos que estar preparados. Entonces, los planes de actuación o planes de contingencia son importantes que los tengamos en cuenta y los elaboremos de acuerdo al tipo de evento que podemos tener. Entonces, tenemos que escribir un poquito para saber qué haríamos en caso de que se presente un desastre, una contingencia. La ley nos pide que hagamos simulacros de cierto tipo de contingencias en las organizaciones. Ejemplo, nos pide que hagamos simulacros de contingencia contra incendios, de evacuación. Eso fue muy promovido cuando los terremotos del 85 en la Ciudad de México, pero en la norma 2 de STPS, si ustedes la leen, les va a pedir que hagan simulacros de esos eventos. Yo les recomiendo que hagamos simulacros de todos los tipos de contingencia. En la norma IATF nos pide específicamente que de los planes de contingencia que se tienen, hagamos simulacros. Ahí lo tienen en unos cuadritos en la parte de abajo en la pantalla, que es importante los artículos de la norma IATF que nos pide que tengamos planes de contingencia. Lógicamente, esta etapa la estoy poniendo como en el paso 5A. Estoy platicando en esto porque es importante que tengamos un modelo de decisión. Va a haber muchos modelos de recuperación después de una emergencia. Lo más sano es hacer un diagrama de toma de decisión para que cuando ya acabemos de actuar en una emergencia, podamos tomar la decisión de cómo controlar esta emergencia. Muy importante es que hablemos de todos los recursos. Ahí estoy poniendo un círculo azul donde hablamos de los recursos que nos habla la norma IATF 9001 en la cláusula 7. Los recursos con los que contamos son personas, es infraestructura y son procesos. Esos recursos de personas, infraestructura y procesos son importantes que los consideremos. Explicándolo de una forma más sencilla, yo tengo que equipar brigadas, tengo que equipar con equipos de detección y control de emergencia, tengo que equipar con capacitación a la gente, tengo que darle recursos de logística, de comunicación y muchas cosas. Entonces, es importante que en los planes de contingencia consideremos todo este tipo de recursos
para que sea buena la actuación en caso de que tengamos un desastre. Toda la etapa que estuve platicando es una etapa de planificación. El problema encontramos cuando todos estos controles que planificamos llegan a fallar. Como dirían vulgarmente, se alinean los planetas y sale el efecto, sale el titán, ¿verdad? Viene el evento. Entonces este esquema que estoy poniendo ejemplifica que yo tengo controles, pero cuando falla algo se van alineando y cruza la desgracia y se puede ocurrir un evento que no deseábamos. Ocurrido esto, es el tiempo que actuemos. Entonces, toda esa planificación que se hizo, el plan de contingencias, el plan que es de actuación, todas las actividades preventivas que hicimos para evitar el desastre, pues ya no sucedió lo que tenía que suceder, tenemos que actuar y ahí vamos a demostrar de qué estamos hechos, porque van a actuar las brigadas y vamos a ver para controlar el suceso que está ocurriendo. En este plan de actuación vamos a aplicar todo lo aprendido en los planes de contingencia, vamos a reflexionar todas las actividades preventivas que hicimos si realmente fueron preventivas y vamos a trabajar en lo que es el plan de actuación. Posteriormente va a seguir lo que es el plan de recuperación del negocio, que es la vuelta a la normalidad. Esa vuelta a la normalidad me va a ayudar a tomar la decisión. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un diagrama de toma de decisión? Me va a ayudar, dependiendo de lo que haya ocurrido en mi organización, me va a facilitar la toma de decisión y buscar recuperarme lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a una cadena de suministro, de negocio, y esa cadena de suministro, con la falta de mi producto, de mi servicio que estoy proporcionando, me puede alterar la situación. Por ello es importante que esos planes de vuelta a la normalidad estén bien definidos y tengamos que trabajar rápidamente en conseguir refacciones, infraestructuras, procesos, personal para volver a la normalidad en nuestro negocio. En esta vuelta a la normalidad es muy importante para las áreas de seguridad que las instalaciones físicas estén correctas, que los procesos estén completos, que haya instalaciones seguras para que la gente no se lastime. Pero algo muy importante es que entendamos los criterios de aceptación para volver a la normalidad. Fíjense, aquí quizá podríamos entrar a una polémica muy interesante. La quiero poner, puse aquí lo que es el PIPAP, pero lo que quiero que entiendan es que cuando hay una emergencia en una organización y se pierden capacidades productivas, se pierde personal, se pierden maquinarias, quizás sea interesante, en las normas de IATF nos piden que reevaluemos después de un desastre las condiciones. Si ustedes leen los artículos que están en la parte baja con un colorcito en la diapositiva, esos artículos me piden que cuando tengo un desastre o una interrupción causada por una emergencia, tengo que volver a reactivar las características del control de calidad de mis procesos. Y entonces es importante que en el plan de vuelta a la normalidad aseguremos a nuestro cliente la calidad de nuestros procesos, porque tenemos que seguir fabricando con la calidad que veníamos dando antes de la emergencia. Entonces es importante que reconsideremos los criterios que vamos a tener para decir, ya estoy volviendo a la normalidad en mi proceso. Por último, les comentaba que la norma ISO 22301 tiene una estructura en un formato de sheet level, el formato SL, que maneja las mismas cláusulas que IATF, que 9001, que 45, y entonces tenemos que ir entendiendo esas 10 cláusulas como un modelo de evaluación de un plan de negocio, pero tenemos que irlo, ¿cómo explicarles?, empalmando para que trabajemos en un solo sistema y no en varios sistemas. Entonces es importante que integremos esta norma 22301 a la norma IATF que tenemos ahorita en nuestras organizaciones, a la 9001, a la 45, a la 14, porque está hablando de las 10 cláusulas como un modelo para estarlo auditando y evaluando este proceso. Y de ahí que es bien importante que comprendamos el último concepto. En esta gráfica se muestra cosas importantes, porque si ustedes ven,
la recuperación no va a ser plena. Cuando nosotros tenemos un desastre en un negocio, tenemos que definir los tiempos claves para recuperarnos. Hay tiempos que si son demasiado largos, es mejor ya cerrar el negocio porque no vamos a volver a las mismas ventas y nos vamos a ahorcar. Entonces aquí en la gráfica pone un tiempo límite de recuperación con rayas punteadas y las gráficas son los indicadores que debemos de tener bien plasmados y determinados para poder saber cuánto es el tiempo que podemos sobrevivir después de una emergencia, porque va a haber crisis económica y tenemos que irla planeando. Entonces es interesante que pongamos un poco de atención en qué tipo de indicadores vamos a tener para ver la recuperación de nuestro negocio, en nuestro BCP. Quiero hacer una síntesis rápido para hablar cuáles son las 10 etapas básicas que tiene un plan de negocio. Va desde la determinación del contexto, la determinación de los planes de emergencia o atención al desastre, que es el plan de prevención del desastre, lo que es la elaboración de lo que es la contingencia, la simulación de esa contingencia. Creo que de estas 10 partes que estuvimos viendo, uno de los puntos más importantes son los criterios de evaluación, porque es donde está lo que es súper auditable. Esos criterios de evaluación, lo que hablamos del PIPOP, o volver a hacer lo que son AMEFs, o volver a sacar los PCWs, sería interesante que lo planteáramos cuando nos están auditando la norma de IATF, cómo estamos considerando esos elementos de esa norma con nuestro BCP cuando hay una emergencia. Les agradecemos su atención y esperamos vernos prontamente. Muchas gracias.